el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Y el aplauso más fuerte es para nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a la Escritura. Primera de Timoteo, capítulo 3, a partir del verso 14. Primera de Timoteo 3:14, una carta del apóstol Pablo al pastor de la iglesia en Éfeso. Y fíjense la revelación que va a venir para nuestra vida. Acabamos de declarar que estamos permitiéndole al Espíritu Santo. Abrimos nuestro entendimiento y nuestro corazón para que Él nos haga comprender cosas ocultas que han estado a nuestra vista. ¿Sí? Dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, fíjense, la intención de Pablo es decirle algo a esa iglesia. Dice, y te lo escribo porque es urgente para mí que lo sepas. Tengo ganas de ir y dar esta enseñanza en persona, pero si llego a tardar, esta enseñanza no puede esperar para la iglesia. Así que, para que si tardo, sepas, que era tan importante esto, sepas cómo debes conducirte, cómo debes comportarte, dice otra versión, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay muchísima enseñanza ahí. Vamos a tener que enfocarnos nada más en una parte. Dice, quiero que sepas, para que lo enseñes a la congregación, cómo debes conducirte, cómo debes comportarte en la casa de Dios. Y luego aclara cuál es la casa de Dios. La iglesia del Dios vivo, que es una columna y un baluarte de la verdad. Pero hay una manera, hay una forma que tenemos que aprender a comportarnos. Nos la tienen que enseñar. Y esa era la urgencia de Pablo, porque toda casa tiene reglas. Toda casa tiene códigos. Algunas casas tienen normas, otras tienen Beatrices o Leticias. Todavía no le entendieron al chiste. Normas, se llama norma alguien, tienen normas. Hay gente que tiene reglas. Y el otro día fui a una casa donde me pidieron al entrar quitarme el calzado. Es una regla que tienen. Está bien, todas las casas la tienen. Seguramente en tu hogar hay una hora para irse a dormir. Hay una hora para que los jóvenes regresen, los adolescentes. A esta casa se llega a tal hora. Hay una hora para comer en ciertas casas. A esa hora se come. Y la familia se va a adecuar, las tiene que obedecer para que las cosas funcionen bien. Bueno, Dios también tiene normas y reglas en su casa. Y más nos vale conocerlas. Y más nos vale obedecerlas. Porque ¿qué sucede cuando un hijo no obedece las reglas del padre? El padre lo va a corregir. El padre lo va a disciplinar. Y en un caso muy extremo, lo que hemos dicho todos los que somos padres. Todos lo hemos dicho. ¿Quién es padre? Levante la mano. Padre o madre, ¿verdad? Si no te gusta, ahí está la puerta. No, así decimos, ¿no? Algunos quizás con un lenguaje más florido. Pero si no te gustan mis reglas, si no te gustan mis estatutos, ahí está la puerta, mijo. Ahí está la puerta. Y hay hijos que se van. En la Biblia hay uno, el hijo pródigo. No le gustaban las reglas del padre. No le gustaban y era un padre bueno. Pero él quería vivir a su forma, a su manera. ¿Y qué hizo? Se fue. Hay reglas en cualquier casa. En esta casa hay reglas también. Y puedes irte de la iglesia. Incluso hay gente que me voy de iglesia. El problema con Dios es que ¿a dónde te vas? Porque te voy a decir un secreto. Por si no te has dado cuenta. Vives en su universo. Entonces, ¿dónde te va a ir bien? ¿Dónde te puede ir bien? Si vivimos en su casa, es el universo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que esas reglas
son para hacerte cosas buenas, no malas. Es para que te vaya bien, no para que te vaya mal. Y Dios es bueno. Y por lo tanto, todos sus estatutos, todos sus principios, todos sus mandamientos tienen un propósito: que te vaya bien. Por eso es inteligente conocerlos y entenderlos. Y ahorita que estamos iniciando una nueva casa espiritual, sería muy sabio entender qué vuelve una casa espiritual agradable a los ojos de Dios, agradable al corazón del Padre, porque todos queremos que Vea sea una iglesia que agrade al Señor. Amén. Allá no les interesa que se agrade. Amén. Sí, pero yo pregunto. Bueno, Dios mostró en su palabra de una forma maravillosa cómo es exactamente el templo que le agrada. No dejó ni siquiera nada a la imaginación. Nos lo deja saber por medio de una visión, de una revelación que le va a dar al profeta Ezequiel, donde le va a mostrar lo que se conoce como el tercer templo. Vamos a leerlo. Vamos a Ezequiel capítulo 43 a partir del versículo 10 y pon mucha atención. Te ruego que pongas todos tus sentidos en lo que estamos a punto de leer, porque es algo verdaderamente extraordinario. Ezequiel 43 a partir del versículo 10. Cuando lo tengas decimos amén. Tú, hijo de hombre, muestra la casa de Israel, esta casa. O sea, Dios le muestra un templo, una casa, su casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Le muestra esa casa y dice, muéstrasela al pueblo. Yo te la estoy enseñando a ti, tú se la vas a enseñar al pueblo. Pero fíjate lo que dice: y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se arrepintieran de todo lo que han hecho, hazles, ¿qué dice? Hazles entender el diseño de la casa. Esta casa, este templo está diseñado de tal forma que debe provocar que el pueblo se arrepienta y cambie su manera de vivir y que se avergüence de sus pecados. Qué curiosa casa, qué curiosa construcción. ¿Cómo puede una construcción, una arquitectura tener ese efecto? Bueno, entendiéndola. Por eso dice, y hazles entender el diseño de la casa. ¿Por qué la estoy diseñando de esta manera y por qué te la estoy mostrando? Entiendan la casa, su disposición, su salida, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Fíjate qué cosa tan extraña. Una construcción, un templo que le enseña y enséñaselo al pueblo. Y hazles entender que midan, que la midan, que la conozcan. ¿Para qué? Para que se arrepientan, para que se avergüencen de sus pecados y para que pongan por obra. O sea, hay algo que puedo hacer al entender los secretos ocultos y que van a ser revelados de ese templo, de esa edificación. Y continúo leyendo. Esta es la ley de la casa. Es una ley. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos. El codo de a codo y palmo menor. La base de un codo y de un codo el ancho. Y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Aquí me voy a detener porque normalmente cuando nosotros leemos esto, pues lo leemos, es una descripción de una construcción, son medidas, nos hablan de codos, tanto, y lo pasamos de largo, sin darnos cuenta que acabamos de leer que debemos de comprender y medir. Debemos medir, porque ahí hay una enseñanza que nosotros vamos a poder aplicar.
Lo primero que yo hice cuando yo vi eso de que, oye, ahí dice que yo debo de comprender, yo no estoy comprendiendo nada, digo, comprendo que es una construcción, comprendo que ahí están ahí las medidas, pero eso a mí qué, pues ha de ser muy bonito. Pero cuando dice midan, me pregunté, ¿qué es un codo? Y un codo era parte de un sistema para medir en la antigüedad porque no tenían flexómetros. No tenían flexómetros. Entonces tenían medidas antropomórficas. La mano, el codo, el pie, todavía se conservan algunas reminiscencias de esas épocas. Pero particularmente el codo era lo que medía de donde empieza el codo hasta donde termina el dedo anular. Eso era un codo. Y así es como comerciaban y así es como intercambiaban. Oye, ¿cuánto? Te doy 2 codos. El problema era que no todos los codos eran exactos. Había gente con los brazos muy largos y otros más cortos. Entonces trataban de estandarizarlo para poder negociar entre ellos. Y un codo era la medida de 6 palmos, que es una mano. Usted se pone aquí la mano. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces eran 6 manos. Hágalo, si no le sale, está usted mal hecho. ¿Sí? Los hay. Pero eso era un codo. 6 palmos o 6 manos. Y esto es muy interesante porque se empleaba la mano, que también era un tipo de medida. Y ya vimos que 6 manos equivalían a un codo. Bueno, la mano en latín es manus, que también en lenguaje jurídico romano significa también poder, está relacionado al poder. ¿Por qué? Porque la mano es poder. De ahí vienen ciertos términos como te tengo en mis manos, ¿no? No es que los tengas en tus manos, los tienes en tu poder, o palabras como emancipación. Todo eso viene de manos, mano, o en ciertos contextos, poder. Y en hebreo, la palabra mano es amaj, que también es la palabra para mamá o para madre. Es la misma palabra. ¿Por qué? Porque una madre es poderosa también, pero además es creadora. Una mujer es creadora, la mujer es multiplicadora. Eso yo lo he dicho en muchas ocasiones. La mujer transforma. O sea, se habla incluso en decoración del toque femenino. Ellos pueden transformar un lugar y todos lo podemos ver. Un hombre deposita una semilla en una mujer y la mujer lo transforma y lo convierte en un bebé y te entrega un bebé. Le das ingredientes y te entrega una comida. Lo transforma, todo lo multiplica. Le das un problema y te lo transforma y te lo multiplica y no sabes ni qué pasó. Pero la verdad es que la mujer es creativa, transformadora, multiplicadora, igual que la mano del ser humano. Por eso no es raro que tengan estas connotaciones. Piensa en todo lo que puedes ver material, finalmente lo hizo la mano del hombre. La mente lo ideó, pero dio a luz por la mano del hombre, que ha logrado grandísimas cosas sorprendentes. A mí me sigue sorprendiendo las maquinarias que llegan a hacer, que levantan toneladas y toneladas. Y digo, pero ¿cómo lo hicieron? Hicieron esta maquinaria con las manos, el intelecto y con las manos. Y sin embargo, esta humanidad que ha logrado construir puentes sobre el océano no puede conservar un matrimonio. El hombre que puede construir imperios no puede construir una familia, se le derrumba. El hombre que ha alcanzado la luna no puede alcanzar la paz. Se le escapa del alcance de su mano. ¿Por qué? Y aquí es donde volvemos a esta revelación bíblica. Por eso es que aparece el codo. Porque el codo, como les comenté,
es la medida de 6 palmos, de 6 manos. Y el 6, bíblicamente, es el número del hombre. El 6 tiene que ver con la humanidad. ¿En qué día Dios creó al hombre? En el sexto. Siempre que veas el 6, está relacionado con el hombre. En Apocalipsis 6 aparece cuando se habla del hombre. Y hay un codo especial, que es el que leímos, el de Ezequiel. No aparece en ningún otro lado de la Biblia. Ese codo, si pusiste atención, no es un codo de 6 palmos, sino de 7. Y entonces ahí dice, vas a construir mi casa, que sería como decirlo nosotros con 1 metro. 1 metro es 1 metro. Dice, no, pero este metro no es 1 metro de a metro. Esto es 1 metro de 1 metro con 200 centímetros más. Es más grande. Es un codo distinto, que te vuelvo a repetir, no aparece nunca más en la Biblia, solamente en la casa de Dios. Los metros, los codos en la casa de Dios no son codo de a codo. No son codos de 6. Hay un 7º palmo que tiene que estar involucrado. Que las cosas se tienen que medir de esa manera. Lo tenemos que entender y lo tenemos que aplicar. Y esa 7ª mano es la mano de Dios. Es la mano de Dios que tiene que estar involucrada en su casa. Tiene que estar involucrada en lo que le pertenece. ¿Para qué? Para que funcione como tiene que funcionar. Por eso nosotros tenemos que aprender a medir las cosas diferentes. No las podemos ver únicamente con los ojos de hombre. Tenemos que verlas con ojos espirituales, donde Dios, la mano de Dios, está involucrada. Porque tu familia necesita de la mano de Dios. La paz que anhelas alcanzar necesita de la mano de Dios. Pero para poderlo tomar, todas esas promesas y todas esas bendiciones, te tienes que alcanzar al máximo. Al máximo. Pero aún así va a ser insuficiente. Pero ahí es donde entra la mano de Dios. Dice la Escritura, esta es la ley. En otras palabras, tú haces todo lo posible. Todo lo que esté, existe el término, todo lo que esté en tus manos. Y Dios dice, y entonces yo haré lo imposible. Porque los terrenos de Dios es el terreno de lo imposible. El terreno de lo posible es tu responsabilidad. Como padre, como madre, como esposo, como esposa o como iglesia. Es nuestra responsabilidad. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de hombres que entendían el concepto de la mano de Dios y que hicieron todo lo posible. Elías es uno de ellos. En Primera de Reyes vemos qué hombre tan valiente era. Se enfrenta en cara solito al rey Acab, el peor rey de Israel, el más sanguinario, el más loco, el más enfermo. Lo va a encarar. Va a encarar a los sacerdotes de Baal. Hay una tremenda sequía y él profetiza por fe, va a llover. Va a llover en un lugar donde no llovía. Y una temporada de sequía. Y dice la Escritura, y luego lo leen, está en el Primera de Reyes, capítulo 18. El verso 42 dice algo que a mí me da mucha ternura de Elías. Dice que se va y que tiene la cabeza entre las rodillas, porque él ya no puede hacer nada más. Se pone en cuclillas y se pone a orar, a esperar la mano de Dios. Y por cierto, entre paréntesis, qué flexible era Elías. Pero está esperando la lluvia, está esperando la ayuda de parte de Dios. Y dice la Escritura que manda a su siervo y dice, ve a ver, y mira los cielos y dime si se ve algo. Alguna señal de que va a llover. Y regresa y dice, no, todo está árido, todo está desértico. Se siente en el aire que no va a venir lluvia. Se vuelve a ir. Y regresa con la misma noticia. Y él sigue esperando en el Señor. Y así sucede una tercera ocasión, y una cuarta ocasión, quinta y sexta. Y le dice, no va a pasar. Y le va a decir, ve una vez más. Ve una vez más, solamente una vez más. Y regresa. El siervo emocionado le dice, vi algo.
es apenas una manchita, pero tiene forma de mano. Y dice Elías, viene la ayuda del Señor, porque el Señor no abandona a quienes esperan en Él. No abandona, pero hay que esperar su tiempo y hay que esperar su alcance. Hay muchos otros ejemplos. Este ejemplo de Moisés, que Dios lo manda a llamar. Fíjate qué raro, lo manda a llamar. Y ahí va Moisés con todas sus chivas y sube todo el monte. Un hombre mayor, el esfuerzo que requiere. Y llega hasta la cima de la montaña, llamado por Dios. Y cuando llega ahí, dice que una nube desciende y nada. Yo me imagino a Moisés ahí diciendo, Dios, tú me llamaste a ver un día, 2 días, 3 días. Ya la tercera es la vencida. Algo pasó aquí. El 4.º día. Oye, Dios, tú me llamaste. Fue tu idea que yo subiera. 5, 6. Y después de 6 días, el 7.º día, es el día en el que Dios le va a hablar y le va a revelar y va a resplandecer. Hay que aprender a esperar los tiempos de Dios, pero no solamente los tiempos de Dios, sino, esto es muy importante, los modos de Dios. Porque queremos, no solamente nos desesperamos ante los tiempos del Señor, sino además queremos que llegue a nuestro modo. Las reglas no las ponemos nosotros. El plan no es nuestro. Las reglas son de Él. El plan es de Él. Y lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él, esperar en Él y hacer todo lo posible de acuerdo a sus mandamientos. Y entonces sí, todo nos saldría bien. ¿Cómo nos va a ir mal si estamos cumpliendo con lo que Dios nos manda? ¿En qué cabeza puede caber pensar que si obedeces las instrucciones del Rey del universo, te va a terminar yendo mal? Es imposible. Solamente hay que esperar y hay que cumplir. Por eso la Escritura dice, 7 veces puede caer el justo, pero otras tantas se va a levantar. Siempre que esperemos en el Señor, nos vamos a levantar. Y eso nos revela algo. Y es también que vamos a caer. Porque no se puede levantar quien no ha caído. Lo que la Biblia enseña es, puedes estar en el Señor y nunca vas a caer. No dice eso. Dice, puedes caer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Pero Dios, la mano de Dios, es la que nos va a levantar. Y cuando tú entiendes este concepto, lo ves en toda la Escritura. Ves a David enfrentando a Goliat. Y ves el número 6 en todos lados. Se nos deja saber que su lanza era de 600 ciclos. Que David medía 6 codos y un palmo. Se nos deja saber que se van a enfrentar y David toma su honda y 5 piedras, 6 artículos. Se están enfrentando 6 contra 6, hombre contra hombre. Pero David, que tenía un corazón conforme a Dios, le dijo, tú vienes a mí con tus 6. Pero yo no vengo con mis 6, yo no vengo con mis 5 piedritas y mi onda. Esta nomás es la pura fachada. Ese es nomás el despiste, es el engaño. Yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y fue la mano de Dios quien dirigió esa roca. No fue la destreza, que la tenía, hacía todo lo posible, era un hombre esmerado. Pero sabemos que fue Dios, la mano de Dios, quien dirigió esa roca. Tenemos que aprender a ver esas realidades. Todo esfuerzo humano siempre arrojará un 6 y siempre será insuficiente. Te vas a quedar cerquita, pero nunca lo vas a alcanzar. Necesitamos la mano de Dios en todo lo que tengamos en nuestras manos. Los hijos es un buen ejemplo de esto. Dice el Salmo 127:4 que los hijos son como saetas, como flechas en nuestras manos, pero no en las manos de cualquiera. Dice que son como saetas en manos ¿de quién? Del valiente, del guerrero, dice otra versión. Son manos valientes, son manos esforzadas, manos guerreras. Y dicen, tu generación son como flechas en tus manos, que van a ser lanzadas, dirigidas, proyectadas. Pero además en esa época no solamente las lanzaban, las tenían que formar, las tenían que hacer.
¿O qué pensabas, que iban al Walmart a comprar sus flechas? No, las tenían que hacer con sus manos. Tenían que darles formas, trabajarlas, enderezarlas, afilarlas. Dios nos ha prestado hijos que tienen que ser formados, tienen que ser enderezados, tienen que ser afilados. Y eso requiere una gran determinación y un gran sacrificio y un gran compromiso. Por eso solamente es para guerreros y para valientes. Y llegará el día donde ya no van a estar en nuestras manos. Va a llegar un día en que esa flecha va a salir disparada a un horizonte donde nosotros ya no los vamos a poder acompañar, donde nosotros ya no los vamos a poder proteger. Pero tenemos la promesa que la mano de Dios sí. Por eso dice la Escritura que instruye al niño en sus caminos. Instruye al niño mientras lo tienes en tus manos. Y aun cuando sea viejo, jamás se apartará de él. Y eso aplica a un hijo, aplica a un matrimonio, aplica a una iglesia, aplica a nosotros mismos. Tenemos que permitir ser trabajados, enderezados, afilados por las manos más seguras, que son las manos de Dios. Y si usted hace lo posible, Dios va a hacer lo imposible. Esa es la ley de la casa. Nosotros deseamos una iglesia consagrada a Dios. Muchos están muy felices porque hoy tenemos una mejor iglesia. Sin embargo, no tenemos una mejor iglesia. Lo siento por los hermanos que dijeron amén. Y les voy a decir por qué. Tenemos un lugar con mejores instalaciones. Tenemos una pantalla más grande. Tenemos un mejor sonido. Tenemos computadoras nuevas. Pero eso no la convierte en una mejor iglesia. Porque la iglesia eres tú. Lo que tenemos son mejores instalaciones. Mejor silla, mejor pantalla, mejor lo que tú quieras. Pero no tenemos una mejor iglesia. Salvo que nosotros salgamos aquí mejor de lo que entramos. Entonces sí tendríamos una mejor iglesia. Sí tendríamos una mejor iglesia. La iglesia somos nosotros. Y la única forma de que ese crecimiento y esa bendición y esa protección de Dios venga a nuestra vida es llevándonos este templo a su casa. Porque Dios nos permite ver su poder y su bendición. Por eso la iglesia hemos visto la mano de Dios desde el principio, desde el día número 1. Dios no ha hecho más que hacernos prosperar. Dios no ha hecho más que protegernos de todos nuestros enemigos, de todo lo que se ha levantado en nuestra contra. Hemos comprobado la fidelidad de Dios. Quien haya estado en Bea desde el primer día o desde hace 10 años lo puede dar testimonio del milagro que es lo que estamos viviendo hoy. Y es un milagro ininterrumpido. Ininterrumpido. ¿Sabes por qué? Porque es mucho más fácil organizar una iglesia que un matrimonio. Porque aquí se aplican los principios de Dios. Aquí no hay palabrotas. Aquí no se permite inmundicia. ¿Y qué ha sucedido? Que hemos visto los resultados de la aplicación de los mandamientos de Dios. Mucho más sencillo que en un hogar. Mucho más sencillo que en una familia. Pero Dios es el mismo. Y sus promesas son las mismas. Y por eso lo enseño en un templo. Nosotros no necesitamos nada más este templo del profeta. Tenemos la casa espiritual que Él nos dio. Que Dios no ha hecho más que amarla, bendecirla, prosperarla y nos ha dotado de dones, de talentos y de prodigios y de milagros. ¿Por qué se tiene que quedar aquí? ¿Por qué si somos nosotros? ¿Por qué si el Espíritu Santo mora en ti? Aquí se derrama, aquí se manifiesta y en tu casa no. Y es porque dejas de ser iglesia cuando sales de esa puerta.
Seguramente hoy entraste y como muchos dijimos, wow, mira nada más esto. Mira nada más lo que Dios ha hecho. Y sí, Dios lo ha hecho. A Él sea toda la gloria. Pero ¿sabes qué manos usó Dios? Ustedes hicieron esto. Digo, no vino el arcángel Gabriel y construyó aquí. Fueron ustedes. Dios no mandó un ejército celestial. Mandó un ejército de hijos e hijas, en los que ha venido trabajando sus corazones desde hace muchos años seguramente, para que esto sea una realidad. ¿Por qué esto no lo podemos trasladar a nuestro hogar? Porque dejas de medir las cosas de la misma manera en el momento en que entras de aquí. Jesucristo dijo, todo el que esté cansado y cargado, venga a mí y póngase mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán paz, descanso, refresco para su alma. Si estoy mintiendo, no me dejes mentir. Pero siempre que venimos aquí a la casa de Dios y salimos sintiéndonos mejor. Salimos renovados. ¿Por qué? Porque el Espíritu se mueve. ¿Por qué no se mueve igual en tu casa si mora en ti? Porque aquí respetamos los principios, sabemos a lo que venimos, alabamos, adoramos, leemos la Escritura, traemos disposición de ser enseñables en la palabra. Venimos a ver Dios qué me dice. Pero por alguna razón extraña, saliendo de la iglesia, el templo, empezamos a medir de manera distinta. A tus fuerzas, a tu forma de pensar. Y bajas de 7 a 6. Y el 6 siempre va a ser insuficiente. Te vas a quedar en una posición muy frustrante, porque a veces dices, bueno, mejor que fuera 1. No, 6. Estás a punto de la restauración, estás a punto de la paz, estás a punto del ascenso, estás a punto de la reconciliación. Y te quedas ahí, y te quedas ahí, y no entiendes por qué. Dios nos reunió hoy para que entendiéramos, para que midiéramos y para que aplicáramos. Y hoy, en este primer servicio, en esta nueva iglesia que hoy nos da, una iglesia renovada, el punto es que no estamos para consagrar unas instalaciones. Lo que Dios quiere consagrar son corazones. Son corazones. Y por eso dice, muéstrales el templo. Muéstrales lo que yo soy capaz de hacer. Cuando mis hijos se ponen de acuerdo. Cuando mis hijos buscan mi palabra, buscan mi voz. Cuando se organizan, cuando respetan. Fíjate lo que yo puedo hacer. Pero Dios lo quiere hacer en tu casa. Lo quiere hacer en tu corazón, porque la iglesia eres tú. Esto es un templo nada más. La iglesia eres tú. Y por eso dice, para que se avergüencen y se arrepientan y cambien de dirección. Llevas mucho tiempo afanándote. Llevas mucho tiempo conduciéndote como tú quieres conducirte. Y ni siquiera lo digo en un sentido de una franca rebeldía. De que nos rebelamos a Dios. No, ni siquiera lo estoy diciendo en ese sentido. Pero lo has manejado de acuerdo a tu forma de pensar, en lugar de preguntarle a Dios, Dios, ¿qué hago? Y lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Lo que yo lea en la Biblia, yo lo voy a hacer. Pero lamentablemente estamos de acuerdo con Dios hasta que no nos gusta su palabra. Hasta que nos demanda un sacrificio, un cambio que no estamos dispuestos a dar. Y ahí es donde te estancas en el 6. Te has esforzado tanto para avanzar tan poco. Te has mantenido en la casa del Señor, pero has perdido tanto en el camino que te preguntas si ha valido la pena. La respuesta de Dios es contundente en este día. Mi casa, mis reglas. Matrimonio, mis reglas. Paternidad, maternidad, mis reglas. Negocio, mis reglas. Integridad,
mis reglas. Noviazgo, mis reglas. Y esas reglas son para que te vaya bien. De un padre amoroso y de un padre perfecto. Josué, en sus últimos años, este hombre que vio los muros de Jericó derrumbarse, este hombre que pasó los 40 años en el desierto y vio el maná y vio el mar abrirse y que vio la mano del Señor, porque Él lo va a decir de esa manera cuando dice nos vamos a enfrentar con gigantes. Dice, pero si nosotros nos vamos a enfrentar contra ellos, nosotros vamos a hacer nuestra parte, Dios va a hacer su parte y es Él quien los va a derrotar. Ya en sus últimos años reunió al pueblo. Y estaba el pueblo reunido como estamos reunidos aquí. Un pueblo que amaba al Señor y amaba las cosas del Señor y anhelaba una dirección de parte del Señor. Y la intención de Josué era que renovaran el pacto que tenían con Dios. Que renovaran su mente, que renovaran su corazón. No quería irse de este mundo, de esta vida, sin declararle estas palabras finales al pueblo que él lideró por tantos años, para que no se olvidaran de las promesas de Dios. Y él va a terminar diciendo todas las promesas que Dios me hizo, ni una sola quedó sin cumplirse, ni una sola, todas las cumplió. Todas las promesas que Dios ha puesto en tu corazón, todas las va a cumplir, si te mantienes donde tienes que mantenerte y cómo tienes que mantenerte. Y si caes, te levantas una y otra vez, las veces que sean necesarias. Josué va a reunir al pueblo, los va a hacer un llamado a la renovación. Hoy estamos en un nuevo lugar. Dejamos otro lugar atrás ya. Ojalá ya hayas dejado cosas ahí también, que ya no las traigas más aquí. Entonces sí sería una mejor iglesia. Si dejas cosas allá que de nada te han servido, de nada te han ayudado, de nada te han sumado. Deja ya esas tristezas, esos rencores, esas dudas, déjalas ahí. Ya me dijeron que se ve bien triste el auditorio sin nosotros hoy. Este es un buen pretexto. Es un buen pretexto para que renueves tu pacto con el Señor. Y poder decir, como dijo Josué, finalmente cada quien hará como bien le parezca. Pero yo te quiero decirte esto como pastor y como padre y como hermano en Cristo. Yo y la iglesia, yo y Bea, yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.